Bienvenidos a Economía en Breve del 18 de septiembre del 2022. El indicador más relevante de la semana fue la inflación al consumidor del mes de agosto en Estados Unidos, que produjo una fuerte reacción en los mercados financieros con una nueva sorpresa en su comportamiento. La inflación general resultó en 0.1% mensual, un aumento, cuando los mercados anticipaban una baja de 0.1% mensual, lo que permitió una ligera reducción en su comparativo anual a un nivel de 8.3%. Pero lo que causó la mayor sorpresa y reacción fue la inflación core, que excluye los alimentos y la energía, que en lugar de aumentar 0.3% como se esperaba, se incrementó el doble, 0.6% para repuntar en su comparativo anual a 6.3%, lo que revela que las presiones inflacionarias están todavía lejos de comenzar a disiparse. El problema con este resultado es que aumenta la presión sobre la Reserva Federal para continuar apretando su política monetaria con fuerza, aumentando también la probabilidad de frenar la actividad económica y tener consecuencias importantes en los mercados financieros. Me llamó la atención una entrevista que le hicieron en Bloomberg al ex secretario del Tesoro y connotado economista Larry Summers, que ha venido señalando que se requerirá un aumento en tasas mucho mayor al que han venido previendo los mercados, y ahora menciona que no conoce algún ejemplo en la historia en el que las tasas de interés hayan subido demasiado rápido, y advierte que un mayor daño económico ocurriría si la Fed se muestra titubeante para contener la inflación, recordando que incluso Paul Volcker tuvo una salida en falso cuando relajó la postura de la Fed en la primavera de 1980 ante datos de debilitamiento en la economía, y que luego tuvo que revertir subiendo la tasa más de lo que hubiera sido necesario si se mantenía firme. Dice Summers que tenemos un problema sustancial en la inflación subyacente que no se resolverá sin un ajuste también sustancial en la política monetaria. Anteriormente habíamos señalado en el canal que los mercados financieros estarían muy sensibles y podrían reaccionar con fuerza a las sorpresas que se produjeran en la inflación, y esto queda evidenciado durante esta semana. Los mercados accionarios reaccionaron con fuerza al conocer el dato de inflación el martes, como vemos aquí, bajando 2.3% en el promedio de 10 mercados que seguimos ese día, y con los mercados de Estados Unidos registrando caídas de 5.2% en el Nasdaq, 4.3% en el Standard & Poor's 500 y 3.9% en el índice Dow Jones Industrial. En mi experiencia, esta magnitud de caídas en un solo día solo se da cuando hay un ajuste importante en las perspectivas ante un evento inesperado, y suelen acompañar cambios de tendencia en los mercados. Los 10 mercados accionarios que seguimos presentaron reducciones generalizadas durante la semana, como vemos aquí en nuestro cuadro usual. Llamó la atención el desplome de 23% en las acciones de FedEx, luego de que presentaran resultados muy alejados de lo que se esperaba, haciendo temer en los mercados que la economía global se está desacelerando más rápido de lo que se piensa. Nuestra bolsa de valores registró una baja de 0.6% en la semana, bastante menor a la de otros mercados, terminando en las 46.770 unidades. El tipo de cambio registró una reacción importante el martes, como ven aquí, para luego estabilizarse y terminar la semana en 20.04 pesos por dólar. El desempeño comparativamente mejor de nuestros mercados financieros tal vez se explique por el cambio en la postura de López Obrador sobre la controversia generada en el TEMEC por las consultas sobre la política energética, ya que antes de que llegara el secretario de Estado de Estados Unidos a nuestro país, López Obrador ya había señalado que no haría ningún pronunciamiento al respecto durante la ceremonia del Día de la Independencia, como había amenazado en su momento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, vino a nuestro país dentro del marco del diálogo económico de alto nivel, acompañado de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y reuniéndose con el presidente y su equipo para abordar varios temas, destacando algunos de seguridad como el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. Había gran expectación sobre la postura de López Obrador sobre los desacuerdos en el marco del TEMEC, como comentaba, por su política energética, que claramente está discriminando a las empresas estadounidenses y enturbiando el clima de inversión al interior del país. Antes de la llegada de Blinken, López Obrador ya había abandonado el tema, que solo apareció de forma, diría, tangencial
en los encuentros oficiales. Vale la pena retomar lo que dijo Blinken en la reunión con los equipos de trabajo de ambos países sobre la relación de México y Estados Unidos. Cuando juntamos nuestras fortalezas, dice Blinken, cada uno de nosotros se vuelve más competitivo, nuestras regiones se vuelven más prósperas y lo que eso significa en términos concretos para nuestros pueblos es que hay más trabajos, mejores escuelas para nuestras comunidades, más oportunidades para pequeños negocios y una lista larga de beneficios. Señaló que el diálogo económico de alto nivel es no solo para enfrentar los retos, sino para aprovechar las oportunidades reales que tenemos, mencionando la iniciativa para semiconductores y ciencia de su país, que proveerá fondos para desarrollar cadenas de suministro resilientes de semiconductores en América del Norte. Miren, si algo ha dejado claro la política desafortunada, diría yo, de China y Rusia, que buscan establecer un nuevo orden geopolítico donde incrementan su influencia de forma no amigable, por decirlo menos, es que no se puede confiar en aquellos regímenes no democráticos donde el poder está altamente concentrado en un solo individuo. Hoy día, Rusia está utilizando el gas como un arma para golpear a Europa, que cometió el error de depender demasiado del suministro ruso. Buena parte de la industria occidental depende de los semiconductores que se producen hoy día en China y Taiwán, y para Estados Unidos ha quedado claro que tienen que construir cadenas de suministro más cercanas y confiables, especialmente en temas tan sensibles como los componentes electrónicos que se usan para todo. Para México, esta necesidad y cambio estratégico de Estados Unidos y Occidente es una gran oportunidad, como lo he señalado en varias ocasiones, pero para aprovecharla en beneficio de nuestro pueblo, necesitamos ser socios confiables con nuestros más cercanos aliados Estados Unidos y Canadá. Ojalá que la visita de Blinken y Raimondo haya abierto los ojos del presidente para cambiar su política energética, que es el ingrediente que hace falta para aprovechar verdaderamente las oportunidades que se abren para nuestro país. Por lo pronto, el presidente ya no hizo algún pronunciamiento incendiario respecto a este tema en la ceremonia del grito de la independencia y se limitó a sus usuales extravagancias, por llamarles de alguna forma, al gritar que muera la corrupción, que según él ya no existe en su gobierno, que muera el racismo y que muera el clasismo, entre otras cosas. En cuanto a datos económicos, en México tuvimos las cifras de ventas de nuestros amigos de la ANTAD con crecimientos nominales de 11.5% anual en las ventas a tiendas iguales, que incluye solo aquellas que llevan más de un año de operación, y de 14.1% anual en las ventas a tiendas totales, que incluyen también las tiendas de reciente apertura. Cabe notar que estos crecimientos son engañosos porque están impulsadas en buena parte por la inflación, y no solo por la inflación general, que recordemos alcanzó 8.70% en agosto, sino por la inflación sobre todo de alimentos, que en su parte subyacente alcanzó 12.94% en agosto. Si vemos los crecimientos reales descontando con la inflación general, los crecimientos en ambos casos son mucho más modestos, como vemos aquí. Por otro lado, en Estados Unidos, la producción industrial registró una sorpresa negativa durante agosto, ya que en lugar de crecer 0.2% como se anticipaba, se contrajo 0.2%, registrando un comparativo anual de 3.7%. Las manufacturas aumentaron marginalmente 0.1% en el mes para alcanzar una tasa anual de 3.3%. La utilización de la capacidad instalada se redujo marginalmente a un nivel de 80%, que sigue siendo elevado y de hecho, como podemos ver en esta gráfica de largo plazo, se mantiene cerca de los máximos alcanzados durante el 2008. En contraste, las ventas minoristas resultaron mejores a lo esperado en agosto, con un crecimiento de 0.3% en el mes que superó la expectativa de que no habría cambio, logrando una tasa de crecimiento anual de 9.4%. En el entorno global me llamaron la atención un par de noticias respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y que podría abrir la posibilidad para que el conflicto se resuelva con una estrepitosa derrota del señor Putin, que está quedando aislado en la escena mundial luego de que el premier chino Xi Jinping expresara sus reservas respecto a la guerra en Ucrania y el primer ministro de la India, Narendra Modi, reprobara la invasión en un encuentro que sostuvieron ambos mandatarios.
Nada le caería mejor al mundo que el restablecimiento de la cooperación económica internacional y el respeto al Estado de Derecho mundial. En la semana que inicia, destaca entre los eventos que tenemos en primerísimo lugar la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, que en esta ocasión viene acompañada de la conferencia de prensa de su presidente y de la revisión de sus pronósticos para la economía. La presión que está ejerciendo la inflación y algunas figuras relevantes como el señor Summers que ya comentamos, podrían llevar a la Fed a aumentar 100 puntos base su tasa de interés de referencia, que de hecho me parecería que sería lo más adecuado en estos momentos para contener a la inflación. Sin embargo, me parece que optarán por los 75 puntos base de aumento, que sigue siendo una señal fuerte, pero los deja de lado quizá más seguro ante la crítica, ya que los mercados financieros están muy sensibles y podrían registrar volatilidad elevada en estas semanas, como ya vimos con la reacción a la inflación. Habrá que escuchar con atención los mensajes del señor Powell y los cambios que harán en sus pronósticos para tener una mejor idea de qué tan dura será la respuesta monetaria a una inflación desbocada. En México tendremos el indicador oportuno de la actividad económica con la primera estimación del mes de agosto. También veremos los resultados de la encuesta de Citibanamex, las cifras de oferta y demanda agregada del segundo trimestre, las ventas comerciales y sobre todo la inflación de la primera quincena de septiembre, que será un insumo fundamental para la próxima decisión de política monetaria del Banco de México. Para la sección Da Vinci de esta semana quiero compartirles algunas reflexiones sobre la economía que espero les sean de utilidad. Frecuentemente escuchamos en las conversaciones que la economía va bien o que la economía va mal, y a pesar de que tenemos un entendimiento, diría, bastante intuitivo de esto a lo que llamamos la economía, vale la pena comentar un poco el tema. La economía es la gran suma que agrupa por un lado a las personas de algún grupo y por otro lado a las cosas tangibles e intangibles con las que resuelven sus necesidades y deseos, y en tercer lugar a las interacciones que tienen entre sí, interacciones que incluyen tanto las decisiones que toman las personas como los intercambios que realizan entre ellas. Personas, cosas e interacciones conforman entonces esto que llamamos la economía, que puede referirse a un hogar o a una empresa o a una ciudad o a un país o inclusive al mundo entero. Digamos que generalmente cuando hablamos de cómo va la economía nos referimos a la situación del país. Cuando decimos que la economía va bien, básicamente percibimos un entorno en el que hay suficientes cosas para satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. Digamos que hay una buena cosecha. Y por el contrario, cuando decimos que la economía va mal, es que no hay cosas suficientes, no hay mercancías y servicios suficientes. La cantidad y variedad de las cosas disponibles en una economía afecta el bienestar material de las personas y depende de la forma en que las personas interactúan entre sí, ya que producir las cosas requiere no solo recursos, sino sobre todo cooperación. Si como sociedad logramos cooperar de forma efectiva, entonces podremos producir los bienes y servicios que la población necesita y tendremos excedentes que se irán acumulando, generando una sociedad más próspera y con mayor bienestar. Si no logramos cooperar bien, entonces aunque tengamos muchos recursos, no lograremos producir los bienes y servicios que necesitamos y acrecentaremos la pobreza y la desigualdad. La economía es un tema complicado porque involucra tanto la naturaleza humana en general como las particularidades de las personas que toman las decisiones e interactúan entre sí, y los procesos y mecanismos para que se dé la interacción en la producción de las cosas, bienes y servicios. Entender un poco de economía es indispensable para tomar mejores decisiones en lo personal, pero sobre todo como país es fundamental. Si la economía no va bien, es porque no se están tomando las mejores decisiones y porque se requiere un cambio de rumbo. México tiene hoy día un gran potencial y se encuentra, como ya comentamos, frente a una gran oportunidad por las necesidades estratégicas de América del Norte. Pero para aprovecharlas y producir la prosperidad que requiere nuestra población, hay que entender mejor de economía y tomar mejores decisiones. Ojalá que esta gran oportunidad no se nos pase de largo y comencemos a enderezar el camino. Y con esto concluimos este programa número 282 de Economía en Breve.
A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México, de Estados Unidos y diría del mundo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.